Shalom familia, hoy estamos a finales del mes de junio y como pusimos ahí en el detalle de este video, estamos viendo para organizar para agosto un pequeño seminario donde vamos a estar hablando sobre la deidad de Yehoshua HaMashiach. Y vamos a estar haciendo unos pequeños videos introductorios. Pero queremos mostrar o hablar de la deidad de Yehoshua HaMashiach desde el principio. O sea, ir estableciendo ciertos parámetros por donde ir caminando. Porque a veces se habla mucho y no se dice, no se definen, no se dicen las cosas. Se dice mucha cosa, pero no se definen cosas. No se dan definiciones de, por ejemplo, en el idioma hebreo semítico, antiguo, de Medio Oriente, en el pensamiento hebreo del primer siglo, ¿qué significaba padre? ¿Qué significaba hijo? ¿Qué es Ruach? ¿Qué diferencia hay entre Ruach y Neshama? ¿Cómo se entiende la palabra Reshit, la palabra Bará en el hebreo? Génesis 1.1 dice Bará, ¿no? Bará Elohim, ¿no? Dice Bereshit Bará Elohim y se pone en el principio creó Dios, pero es creó Dios el Reshit, es el principio. Queremos definir palabras no solo en la literalidad, sino en el concepto espiritual, teológico, de un punto de vista, de un pensamiento hebreo, en las palabras en su idioma original, ¿no? Y también lo otro, tenemos que entender que cuando se escribe el Nuevo Testamento en griego, Nuevo Testamento griego, son personas que son hebreos, son judíos los que están escribiendo. Y en un pensamiento, además en ese primer siglo era un hebreo arameizado. Por eso se utiliza la palabra Abba. Abba es el padre, Abba significa el padre, pero en arameo. Y así tenemos muchas palabras en el Nuevo Testamento que se transliteraron palabra a palabra, sí, o se dicen en el griego, que son arameas, ¿no? Meinra es una palabra aramea. Gulgaltá es otra palabra aramea. Entonces, hay muchas palabras arameas metidas en el concepto hebreo teológico que se usaban. Entonces, lo que queremos hacer es un seminario, un compartir de todas esas definiciones que hemos estado aprendiendo y cómo leer la Biblia y conectar y decir quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es Yehoshua HaMashiach, Yeshua, qué es el Ruach, qué es el Espíritu. Porque si nosotros vamos a ver en el hebreo, Ruach, que también hay formas de el Ruach también a veces se compara con la Neshama. Entonces dice que el hombre fue creado con Neshama. ¿Qué es la Neshama? ¿Qué es el Ruach? El Ruach literalmente así si lo traducimos es viento. Pero ¿qué más significa Ruach? Porque Ruach también es la condición incorruptible. Es lo incorruptible, lo que no cambia, la esencia, lo que llaman el espíritu. En griego lo trasladaron como espíritu y llegó al español como espíritu.
pero eso es un concepto, el espíritu, ¿qué es? ¿Un Gasparín? Eso que a veces en las películas ponen que uno se muere y sale como una sombra, ¿eso es el espíritu? Porque en hebreo, en el concepto semítico hebreo de 1000 años antes de Yehoshua, cuando se habla de el espíritu, el alma, traducen alma, espíritu, y en sí no existe ni el alma ni el espíritu en hebreo. El nefesh es el cuerpo biológico, es la garganta, es el cuerpo, es el ser, es la persona. No es alma, no es espíritu. Entonces, queremos hacer un pequeño seminario donde podamos estar definiendo términos y en base a esa definición de términos, construir sobre eso, ver quién es Dios. Yo hoy quería empezar a establecer algún principio y arrancar desde 0000. En el principio de todas las cosas. ¿Quién es el único eterno? Si yo te pregunto, si tú te preguntas, ¿quién es el único eterno? El que siempre existió y siempre existirá. O sea, infinito para atrás, infinito para adelante. El eterno. ¿Quién es? El único eterno. Entonces, si lo pensamos así, hay gente, a ver, el otro día me preguntaba, pero dime versos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, a ver, me acuerdo, creo que en el Salmo 10, si no estoy equivocado, porque no lo pensé eso, pero ahora vamos a poner un texto, ¿no? Dice, miren, y ya voy a dejar un principio medio establecido también. Dice el Salmo 10, 16, el Señor, cuando está la palabra Señor ahí, es Yod Hei Vav Hei, el tetragramatón, que se lee como Adonai, en este caso. Entonces dice, el Señor es Rey eternamente y para siempre. Dice, eternamente y para siempre. Vamos a dejar un principio establecido sobre, aquí dice, el Señor es Rey, ¿no? Hashem Hamelech. Entonces dice eternamente y para siempre. Olam Baed. A ver, cuando la escritura dice Olam solo, es tiempo. Un tiempo. Entonces dice, tal cosa es Olam. Bueno, tal cosa va a extenderse por un tiempo. ¿Cuánto? No sabemos cuánto. Es un tiempo que solo Dios sabe, como el sacerdocio de Aarón. Ahí cuando le dice a Pinjas y cuando reitera el sacerdocio para Aarón y para sus hijos y hace el pacto después con Pinjas cuando él tuvo su celo, le dice, este sacerdocio será Olam. No es eterno ni para siempre, es por un tiempo. ¿Cuánto? El que Dios diga, el que Dios haya destinado. Y vemos que después, cuando dice Jeremías, vamos a unir textos. Cuando dice Jeremías 31:31, dice, yo haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con ellos en la tierra de Egipto, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Uno de los pactos que Dios hizo cuando los sacó de la tierra de Egipto fue el pacto del sacerdocio, el pacto del sacerdocio. Y ese pacto vemos en Hebreos, en el libro de Hebreos, vemos que dice, habiendo un cambio de sacerdocio, se necesita un cambio de ley. Un cambio de ley en cuanto a qué? En cuanto al sacerdocio, lo viene diciendo. Y está correlativo con Jeremías 31, con Hebreos 8, que dice, yo voy a hacer un nuevo pacto, no como el pacto que hice con ellos cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué pacto hizo con ellos? Hay dos pactos, el de Moab y el de... el pacto de Moab y el otro, no me acuerdo el otro del nombre. Y Oreb, el pacto de Moab y Oreb. El pacto de Moab es el del sacerdocio y el de Oreb es el de entrar en la tierra prometida. El de entrar en la tierra prometida se cumplió.
Josué los introdujo en la tierra prometida, en Canaán. Perfecto. Pero el pacto del sacerdocio es el que cambia y el libro de Hebreos lo da clarito. O sea, hay que aprender a leer y ver qué dice, qué es lo que pregunta, cuál pacto, cuál cosa. Pero volviendo aquí, dice el Salmo 10:16, el Señor es Rey eternamente y para siempre. Entonces, cuando aparece en hebreo Olam Baed, quiere decir por este tiempo y más allá. Baed es mucho más. Y por el otro tiempo y por el tiempo que venga, o sea, para siempre. Por eso ponen eternamente, como si fuera Olam diría eternamente, pero no, Olam no es eternamente, es tiempo. Dice, por tiempos y para el tiempo futuro. O sea, muchas veces también en el concepto hebreo era por este mundo y por el mundo venidero. Se maneja así. Esto es para este mundo y para el mundo venidero. Entonces cuando te dicen Olam, para este tiempo, para este mundo, por eso terminó siendo la palabra Olam, se termina hoy entendiendo como mundo, como eras, como tiempos. Entonces, por este tiempo y Baed y más allá, para el mundo venidero. Entonces, el Señor es eternamente y para siempre Rey. Y así hay otros textos que manejan. Entonces, el único eterno, el único que es eterno, que siempre existió y siempre va a existir, es Dios, es Eloah, es Hashem, es Yod-HeiVad-Hei, Elohim, Adonai, como tú le quieras decir. Él es el único eterno. Entonces, si Él es el único eterno, en el principio de todas las cosas, ¿quién existía? ¿Quién era el único que existía? Dios. Dios era el único que existía. Eloah, Yod-Hei Vad-Hei, el Elohim, el único Elohim, ¿no? Elohim hace alusión a todos los atributos. Elohim es uno de los atributos de Dios. Dice la Biblia, el comentario rabínico en la Biblia borbergiana de 1525, hablando de Génesis 1:1, cuando dice que en el principio creó Elohim. Dice, el comentario dice que Elohim es el amor, que en Génesis 1:1 Dios creó con amor, Dios organizó los cielos y la tierra por su amor, por la manifestación de su amor, porque si Él después dice que Yod-Hei Vad-Hei es el atributo de la justicia, como que en el cielo hay dos tronos, dos juzgados, ¿no? Dos juzgados. Uno es el del amor y el otro es el de la justicia. El del amor es la gracia y el de la justicia es el que hace justicia, el que es justo, el que trae hasta si es necesario condenación. Entonces, dice que en Génesis 1:1, dice el comentario rabínico, creo, no me acuerdo ahora bien qué rabino era, que a veces hay que escuchar y hay que leer y hay que entender comentarios rabínicos que nos aportan información. Hay mucha información que nos aportan. Y nosotros, al compararlo con el Nuevo Testamento, con el testamento de los apóstoles, con lo que Yehoshua le enseñó a sus apóstoles, que ellos confirmaron el verdadero sentir de la interpretación bíblica del Tanaj. Entonces, comparamos y vemos, a ver, esos comentarios que recibo yo de los sabios del judaísmo, ¿no? Porque ellos, dice también la Escritura, en el Nuevo Testamento dice que a ellos se le dieron los oráculos, el entendimiento, que viene desde Esdras y de Nehemías. Hay mucha cosa que viene de allá. No sabemos qué es lo que viene de allá y qué es lo que se inventó después, digamos, o la tradición judía inventó. Entonces, leemos, comparamos con las escrituras del Nuevo Testamento, del Testamento de los Apóstoles,
¿no? De lo que heredamos, de lo que Yehoshua les enseñó a sus discípulos, sus apóstoles. Entonces, cuando comparamos y vemos, ahí dice un comentario, dice que Dios es amor, que Elohim es el amor de Dios manifiesto, y Yod-Hei Vav-Hei es la justicia, son atributos del Dios, ¿no? Es como el nombre, la fama, por lo que se conoce. Después también conocemos a Dios como Yehoshua, el que nos salvó. Ese es un nombre, una fama. Entonces, ¿el Nuevo Testamento nos dice que Dios es amor? Sí. ¿Que Él es la manifestación del Dios invisible? Sí. ¿Que Él es amor? Sí. Entonces podemos confiar en ese comentario, ¿no? Entonces, tenemos que ir definiendo esas cosas, ir definiendo términos y entenderlos en su concepto del primer siglo. Después del primer siglo se hizo mucha teología, y se hizo mucha teología pensando en griego, en filosofía, empezando por Filón de Alejandría, que llevó el judaísmo a un pensamiento helenista, porque Filón venía de Egipto, de Alejandría, y entonces helenizó el judaísmo. Después vienen otros pensadores y después ya hasta el judaísmo hoy día piensa en el espíritu, en el alma y en muchas cosas más que antes no existía. Porque en hebreo no existe espíritu, no existe alma. Es ser, el hombre, la persona, el ánimo, el pensamiento, la mente, y todo eso es el nefesh. Nefesh. No hay otra palabra en hebreo. Entonces, volviendo al tema, en el principio solo existía Dios, es el único eterno. Y les quiero terminar este primer video que estamos haciendo aquí en mi página de Yehoshua HaMashiach Hashem, leyéndoles Juan, porque quiero establecer un principio. En el principio de todas las cosas, el único que existía era Dios. Todavía no hay más nada. Después vamos a ir leyendo y viendo en la Escritura, comprobando con la Escritura cómo fue el proceso de que existiera esto que nosotros tenemos hoy, que vemos hoy, el mundo, el universo, la luna, el sol, las estrellas. ¿Cómo llegó todo esto a existir? Y ahí vamos a estar viendo. Pero quiero empezar hoy a establecer una base. En el principio solo existía Dios y no había más nada. Ahí tenemos, Dios es eterno, Dios lo sabía todo, Dios es todopoderoso, Dios... Pero quiero establecer algo fundamental que dice Primera de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. En él no hay tiniebla alguna. Dios es luz y no hay tinieblas. Entonces, en el principio de todas las cosas, solo existía Dios y no existía ninguna tiniebla. No existía nada. Y de ahí nos ponemos a pensar, si en el principio existía Dios y siempre existió Dios, porque Dios nunca deja de ser, nunca dejó de ser. Dios no tiene principio ni fin. Dios es eterno. Dios es eterno. En el principio existía Dios y siempre existió Él. Entonces, y no había ninguna tiniebla. No había nada. Entonces, ¿cómo llegamos ahí a Génesis 2 que dice que estaba tohu babohu? Desconectado, vacío, sin forma, sin luz, en tinieblas, oscuro, el abismo. Pero en el principio no había nada de eso. Pero Dios ya existía desde siempre. Y otro principio que quiero establecer, si existía solo Dios
Y esto te lo voy a dejar como una interrogante para seguir desarrollándolo en el próximo compartir, en el próximo video. Acuérdate que para agosto vamos a estar haciendo un seminario de unas 3-4 horas donde vamos a empezar desde cero hasta llegar a decir quién es Yehoshua HaMashiach. Todos estos tips que voy a ir tirando en estos videos de aquí hasta agosto, después los vamos a ver en una reunión que vamos a programar y voy a estar invitando si te interesaría participar. Déjanos ahí en el comentario, yo quisiera participar del seminario. Quizás estás a favor o en contra de lo que yo digo, que Jesús es Dios, que Yehoshua HaMashiach es Dios, es Eloah. Quizás estás en la posición, no, Él es el mensajero, Él es el enviado, Él es el hijo de José y de María y de Miriam. Él se hizo carne, porque para mí Él no se hizo carne. Eso te lo dejo como una intrigante para contestártelo más adelante. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cómo vino? ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? ¿Desde cuándo existe? Y mira, te voy a dejar otro principio fundamental. Primero, en el principio solo existía Dios y no había más nada, ni nadie. Solo Dios. Solo Dios. Y en Él no había ninguna tiniebla. No había nada. Y ahora te voy a leer Juan 1:1 para dejarte con esta intriga, o con esta pregunta, o con la cuestionamiento. Porque Juan 1:1 dice, en el arjé, en el principio. Ahora, ¿qué significa la palabra arjé para los griegos? Vamos a definir arjé. El arjé para los griegos era el origen común de todas las cosas, de donde salió todo. ¿Qué dijimos recién? ¿Quién es el único eterno? ¿Quién es el único que existía en el principio? ¿Quién es el origen? Como dice mi hermano pastor Daniel Servín, el fundamento. ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es el origen? ¿Quién es el que existía desde siempre? Solo Dios. Entonces aquí Juan está diciendo, en el origen de todas las cosas, en el fundamento de todas las cosas, ya existía el logos, la palabra, la Memra. Memra en arameo quiere decir palabra. En español es palabra, en hebreo es davar, en griego es logos. Eso es palabra. En el principio, en el origen de todas las cosas, en el fundamento, en ese Dios eterno que existía solo Él en el principio, porque Él es el único eterno y no había más nada. Ahí ya existía la palabra, la Memra. Y eso lo vamos a definir en el próximo video. ¿Qué es Memra? ¿Qué es? Y dice, y esa palabra, ese logos, esa davar, esa Memra, estaba hacia Dios. No dice con. Ahí pros, el artículo pros, no es con. Dice estaba hacia, le pertenecía a. O sea, estaba en Dios. Podemos decir con Dios, pero en el que le pertenecía a Él. No es que es una cosa que estaba con otra. El Hijo estaba con el Padre. ¿Qué es Padre? Definamos. Ya lo dejamos definido. Padre, el origen. Padre, el fundamento. Padre, de donde salieron todas las cosas. Abba en arameo. Entonces, en el origen de todas las cosas, en el arjé, en Abba, en el Padre, ahí en el origen ya existía la davar, la Memra, el logos, la palabra, ya existía. Y esa palabra le pertenecía a Dios, era uno, como el Shema, escucha Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, es uno. Y ahí cuando dice Echad,
Ejad no es una unidad compuesta. Ejad es una unidad matemática. Ejad quiere decir uno, es masculino, uno. Uno es uno, no es uno y medio, no son dos que forman uno, no. Uno es uno. Él es un ejad, es una cosa. Entonces, la davar, la palabra, Yehoshua HaMashiach, ya en el principio de todo, en el arjé, en el origen común de todas las cosas, en el fundamento, en Abá, en el comienzo, en Abá, eran uno, eran lo mismo, como dice Hebreos 1:3, la misma sustancia. Como dice el unigénito, el único con la misma genética. Lo mismo, eran lo mismo, pero ¿cómo que son lo mismo, Osvaldo? Me podrás decir. No, son dos, es el Padre y el Hijo. Son dos personas en una, son tres personas en una, son cuatro, son cinco. Porque si vamos a hablar de personas, y yo te estoy hablando de atributos, tenemos más de tres atributos. Porque está el atributo del Ruach, el atributo de Padre, el atributo de Hijo, el atributo de Proveedor, el atributo de Guerrero, el atributo de Dios Fuerte, el atributo del Shaddai, el atributo de... ¿Cuántos atributos tiene Dios? Muchísimos. No son personas, son atributos. Ya ahí les tiro otro dato, que vamos a ir desarrollando, que vamos a explicarlo más con la escritura. Pero aquí dice, al terminar Génesis, Juan 1:1, termina diciendo, ese Dios del comienzo, ¿no? Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo le pertenecía a Dios, al único Dios, el único Dios que había en el principio, que es eterno. A ese único Dios, termina diciendo, y Dios era el verbo, era la palabra, era la Meinra. ¿Cómo que Dios era la Meinra? ¿No son dos? No. Abba es todo lo que no se manifestó de Dios. Y Ben, el Hijo, el Varenash, el Varenosh, puede ser también, es lo que se manifestó. El amor de Dios, la manifestación de Dios. Te defino Meinra. Meinra quiere decir la expresión corpórea de Dios. Cada vez que en el Antiguo Testamento, en el Testamento de los Antiguos, se menciona a Dios como una expresión corpórea, en el Targún arameo aparece la palabra Meinra. Ejemplo que siempre doy, cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron, dice la Meinra de Hashem, de Adonai, se paseaba en el huerto y preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Dónde? No te veo. ¿Cómo que? Los veía, sí. Lo sabía, estaban ahí atrás, escondiditos, atrás de un arbusto. Quizás atrás de la misma higuera que sacaron las hojas para coserlas y taparse. Entonces, voy a estar haciendo unos videitos más o menos de media hora, vamos 28 minutos en estos comentarios, sobre introduciendo al tema. Y estoy planificando, ya les diré la fecha, ya les corroboraré la fecha, quizás un Shabbat en la tarde o un domingo en la tarde, un sábado en la tarde, un domingo en la tarde, poder hacer un pequeño seminario de quién es Dios, quién es Yehoshua HaMashiach, qué es el Padre, qué es el Hijo, qué es el Ruach, cómo Dios creó al hombre. ¿Qué pasó? O sea, queremos hacer un seminario, un compartir de que podamos unir todo, porque a veces yo te puedo compartir esto ahora y después hago otro videito de media hora y te comparto una segunda parte, una tercera, una cuarta parte, hacer 4 o 5 videos de media hora, pero seguro no los vas a ver todos. Vas a ver algunos, vas a ver un pedacito, vas a cambiar, a veces se aburren y ven otra cosa. La gente no se anima a ver toda la enseñanza para aprender. A veces estás picoteando de aquí, picoteando de allá, y así están
escuchando de uno, escuchando de otro, pero no escuchan toda la argumentación ni todas las definiciones claras. Entonces, cuando quieren acordar, solo repiten lo que uno u otro dicen. Entonces, queremos hacer una enseñanza que sea completa, quizás 3, 4 horas, o en 2 partes, 2 horas, un break y 2 horas más, y poder, quizás tenemos unos hermanos, una congregación amiga aquí en Ciudad de México, quizás hablo con el pastor para ver si podemos hacerlo en la congregación de ellos, hacer todo un Shabbat y hacer como un pequeño seminario, y quizás aquellos que estén aquí en Ciudad de México podemos invitarles que puedan concurrir y hacer preguntas. O veremos si hacemos una transmisión así como esta, pero ya quizás por YouTube completa, una enseñanza completa, con un pizarrón, con algo para que pueda quedar más claro, se pueda ver. Les animo también a unirse al canal de YouTube. Hicimos un canal nuevo hace poco y vieron que para poder transmitir en vivo necesitamos que tener como 50 suscriptores. No sé si tenemos 20, 20 y pico. Recién lo estamos promocionando. Así que aquellos que gusten sumarse a nuestro canal de YouTube, los invitamos. Bueno, shalom familia, no quiero extenderme más de unos 30 y pocos minutos en el compartir. Espero que este inicio, este abrir de boca les haya servido. Y si tienen preguntas, si tienen cuestionamientos, si están de acuerdo con lo que dije, si hay alguna definición que le quieren agregar algo, los estaremos viendo ahí en los comentarios. Bendiciones familia, que pasen lindo.